Esto es Andar Consciente con Stanis, un lugar donde mirar hacia adentro para conocerte y permitirte ser quien eres, y donde mirar hacia el mundo para retarte a ampliar tus límites y abrir tu mente, para así optimizar tu experiencia humana y potenciar tu bienestar. Bienvenidas y bienvenidos al canal de Andar Consciente. Yo soy Stanis y en este espacio me gustaría compartir algunas de las cositas que he ido aprendiendo, de las que he ido desaprendiendo y de las que voy integrando poco a poco en mi vida durante estos 13 años de estudio, de formación y sobre todo de proceso personal. Entonces mi intención es la de poner al servicio por este medio algunos de esos mapas y herramientas que vengo ofreciendo desde hace algo más de 10 años a las personas a las que acompaño en sus procesos individuales, de pareja, pero también en los grupos de formación y en los talleres que ofrezco. Entonces la idea es que sea un canal con una mirada integrativa, esta palabra que está tan de moda y que ya empieza a estar gastada, pero que básicamente lo que intentaré pues será fusionar, destilar lo que a mí me parece esencial, lo que a mí me parece más nutritivo de las diferentes escuelas, los diferentes sistemas y enfoques donde me he formado y estudiado para ir generando poco a poco lo que yo intento llamar un manual de instrucciones para seres humanos en prácticas, que es lo que creo que somos todos, ¿no? Estamos practicando esto de ser humanos. A algunos se nos da un poquito mejor, a otros se nos da un poquito peor, a ratos en cualquier caso. Y en este intento, ¿no?, que tenemos todos, yo creo, de tener una vida pues más saludable y sobre todo de tener también más bienestar en nuestro día a día. Entonces pues va a haber un poco de psicología y de psicoterapia humanista, va a haber un poco de neurociencia aplicada, esto que ahora se dice accionable, es decir, que las cositas que comparta tengan en última instancia una aplicación práctica a nuestra vida, si no, no tienen mucho sentido. Entonces desde ahí a mí me gusta también hablar de hábitos restaurativos, pues eso de hábitos saludables ya empieza a estar un poquito gastado, ¿no? Entonces la idea es ir mirando cómo vamos ajustando pues el cómo me nutro, el cómo me muevo, el cómo descanso y el cómo me relaciono con los demás, pero también conmigo mismo. Y ahí ir haciendo, como digo, pues pequeñas aportaciones para que esos ámbitos de nuestra vida pues vayan cogiendo otro color un poquito más sano. La idea también es compartir algunas herramientas de lo que se viene llamando biohacking, cositas que a mí me hayan ayudado, ¿no? El biohacking, que suena como estos anglicismos que nos gustan tanto porque suena como algo especial, pero en última instancia no es más que un intentar pues poner nuestra biología todavía más a nuestro servicio, o por lo menos que no nos penalice. También voy a hablar de psicología evolutiva, que es un tema que me ha interesado mucho porque creo que los seres humanos, aparte de seres sociales, pues también somos seres biológicos. Es decir, que de alguna manera lo que ha venido siendo nuestra evolución, que es la que conforma en última instancia nuestra biología, pues también nos condiciona muchísimo y también es interesante conocerla para intentar hacer ahí algunos ajustes o por lo menos tener más comprensión de lo que somos y frustrarnos menos en esta experiencia humana. Y quizás también en algún momento pues ponga un poquito más de esta mirada transpersonal que nos permita abrirnos a algo un poco más grande que nosotros mismos y salir de esta mirada que a veces tenemos un poquito egocentrista, tanto dentro de la psicología como dentro del mundo de la salud funcional. Este va a ser el tercer intento que hago de intentar arrancar el canal y posiblemente hasta ahora no se haya dado, no lo haya conseguido, pues no porque no haya tenido ni el tiempo ni la energía, que es un poco lo que yo me había contado a mí mismo. Creo que en realidad no ha cuajado porque no tenía la madurez necesaria para compartir contenido pues desde un lugar un poco más maduro y más centrado. Y no es que yo ahora sea súper maduro ni que esté súper centrado, pero sí que todo el que me queda muchísimo recorrido por delante, creo que a punto de cumplir los 38 empiezo a sentir un poco más de estabilidad en mi mundo interior y también a un nivel de salud física. Y esto creo que me empieza a permitir que poco a poco se vaya sentando una cierta calma y una mirada un poquito más amplia sobre estos entresijos que tiene la experiencia humana. Entonces, antes de volver a ponerme a todo el trabajo que representa, al menos para mí, estar delante de una cámara, que es algo que me tensa, ¿no? Y preguntándome, digo, si después de 4 años no he sido capaz de ser constante en el crear contenido, en el ponerme un ratito a editarlo y demás,
¿qué sentido tiene que lo haga ahora, ¿no? Y sobre todo cuando pues, hay tantísimo contenido, tantísimos divulgadores, ¿no? que están hablando sobre cosas parecidas. Y después aparecía esta parte que yo creo que tenemos muchos que cuestionaba, ¿no? De decir, ostras, ¿qué valor tiene lo que tú puedas aportar? Insisto, ¿no? Sobre todo cuando está tan saturado este mundo de la comunicación, de los hábitos, de la psicología, etc. Entonces ahí dije, bueno, es cierto que hay muchísimos divulgadores y qué sé yo, pues igual puedo aportar una perspectiva que sea algo más original si hablo más desde un lugar más personal, ¿no? Entonces, más que divulgar, yo lo que voy a hacer es divagar, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que se me da bien, qué es lo que en última instancia hago tanto en consulta como en las formaciones. Es decir, voy a intentar compartir mi propio proceso. Voy a ir intentando que lo que transmita sea las cositas que yo he ido viviendo en primera persona. Entonces no creo que este vaya a ser un espacio que tenga muchas visitas, aunque evidentemente hay una parte de mi carácter a la que eso le encantaría, pero también hay otra parte de mí que piensa, ¿no? Pues a quién le va a interesar tu proceso, si ya hay tantísima gente, ¿no? Compartiendo sus historias y cada vez pues también estamos más saturados de gente hablando de su proceso, ¿no? Que en última instancia pues es cierto que es algo muy egoico. Sin embargo, seguía empeñado en arrancar de nuevo el canal, ¿no? Y digo, bueno, es lo que me he contado esta vez, digo, quizás tiene sentido compartir el material, pues sobre todo como un apoyo, como un complemento, para esas personas a las que ya acompaño en sus procesos y que así también pues conozcan un poco más de la locura de su loquero, como la llamaba Guillermo Borja. Pues mi idea, mi intención en este espacio también es la de mostrarme lo más auténtico y transparente que mis limitaciones de carácter me permitan. Entonces, si más adelante pues este contenido puede interesar a otras personas que no me conozcan, genial. Sin embargo, trato de empezar también, como siempre comparto en consulta, con unas expectativas lo más reducidas posibles, porque para mí ese es el gran antídoto a la decepción. Y cuando revisé un poco, ¿no? la escena temida, que eso es algo también creo que es importante, ¿no? Antes de empezar un proyecto, decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es eso que te imaginas tan terrible? Que a veces es lo que nos paraliza a tomar acción, ¿no? El sentir que algo catastrófico va a suceder. Y digo, ostras, ¿será que no lo va a ver nadie? ¿Será que no va a tener interés ni siquiera para las personas a las que acompaño? Entonces, ¿qué sentido tendrá, ¿no? el dedicar tiempo, energía a este proyecto? Y ahí dije, bueno, lo primero, pues me va a ayudar a ordenar un poquito más lo que ha sido mi proceso, ¿no? Lo que han sido estos años de trabajo personal. Y lo segundo, no menos importante, pues va a ser un reto, que también es algo que recomiendo mucho a las personas que acompaño, que de vez en cuando se pongan retos, es decir, que se enfrenten a cosas que les cuesten. Y para mí, como decía, estar frente a una cámara es algo que desde niño no me es fácil. Es algo así como que cuando me siento observado, pues se hiperactiva una parte de mi carácter que me rigidiza y me pone muy tenso. Así que bueno, solo por estas dos cositas creo que ya vale la pena. En cualquier caso, voy a intentar que este sea un canal con una mirada, como digo, que viene del lugar donde estoy ahora y que voy a ver si puede ser lo más, podríamos decir, moderada, lo más integrativa, como comentaba, que sea posible. Entonces ahí voy a evitar pues, los extremos, que hoy en día yo creo que es o divulgar desde un lugar muy científico, que solo esté basado en datos, ¿no? Que solamente decir lo que tiene evidencia científica es lo válido. Voy a intentar evitar ese lugar también porque ni soy científico ni soy un gran apasionado del método científico, todo y que entiendo que tiene sus virtudes y que lo necesitamos. Sin embargo, también sé que es un método que a veces pues, se vende al mejor postor, que no es del todo objetivo o como mínimo que no es tan imparcial como se nos cuenta. De todos modos, como digo, creo que tiene su valor y que tiene su lugar. Entonces en algún momento voy a nombrar estudios, voy a nombrar a, qué sé yo, neurobiólogos o médicos que me resulten interesantes las cositas que explican. Y también al mismo tiempo voy a intentar pues no ponerme en un lugar demasiado alternativo que desacredite, ¿no? que quiera quitar la versión oficial
pues solo por pura rebeldía, como también he hecho en otros momentos. Entonces, yo creo que a estas alturas ya todos somos bastante conscientes que vivimos pues en un tiempo de muchísima polaridad, en un tiempo donde se nos pide continuamente que nos posicionemos o en una tribu o en otra, ¿no? Es un poco como si seguimos en este intento, que es algo, dijésemos, muy innato en el ser humano, de encontrar los malos afuera, ¿no? Y eso de alguna manera parece que nos ayuda a sentir que nosotros y que nuestro grupo de pertenencia pues somos los virtuosos y los que estamos en posesión de la verdad. Sin embargo, yo creo que esa verdad cada vez nos damos cuenta un poquito más, al menos esa es mi opinión, que no la tiene nadie y al mismo tiempo que la tienen todos. Entonces, esta cosa de las polaridades la hemos ido viendo muy clara, yo creo, con el mundo de las creencias, ¿no? Entonces ahí o eres religioso y por tanto pues rechazas a los ateos como pobres infelices que van a ir al infierno, o no crees en nada, o eres muy cientificista, ¿no? Solamente crees en la ciencia, en lo medible, y acusas de ignorantes a las personas que sí sienten que hay algo más grande que ellos. Lo hemos visto también en el mundo de la política, ¿no? O eres de izquierda y aparentemente pues luchas por los derechos sociales, aunque a veces la extrema izquierda sea igual de fascista que la extrema derecha, o eres de derechas y reivindicas pues una sociedad más conservadora y no estás dispuesto a aceptar que las cosas evolucionan y que todos tenemos los mismos derechos. Lo estamos viendo también hoy en día con toda esta cuestión del género, ¿no? O apuestas por una visión más feminista, donde a veces los hombres son vistos como el enemigo, o reivindicas una masculinidad como más clásica, donde niegas que las mujeres pues han vivido evidentemente sometidas durante milenios. Lo vemos también en el mundo de la alimentación, ¿no? Es que es eso, nos encanta hacer tribus. O eres vegano y crees que la carne es cancerígena, inmoral o que no es sostenible para el planeta, o eres carnívoro y dices que las plantas tienen antinutrientes y que no quieren ser comidas. También lo vemos mucho en el mundo de los hábitos, ¿no? O cuidas de tu salud de una forma obsesiva y te conviertes en un estoico con unos hábitos casi perfectos, o te permites todos los caprichos y eres una persona pues quizás demasiado autoindulgente, porque total, de algo hay que morirse. Lo vemos también en este nuevo credo, ¿no? Que o tienes una visión, vamos a decir, muy científica, rozando el dogma, convirtiendo los estudios científicos pues en verdades incontestables y solo confías en aquello que está basado en evidencia, o te vas al credo contrario, ¿no? Que es un poco esta parte que desprecia, desacredita la ciencia y que tiene una visión excesivamente alternativa que a veces roza la paranoia. A día de hoy yo puedo decir que he pasado por casi todos esos extremos y que en todos he aprendido. Y sobre todo que de todos me he nutrido, es decir, de todos me ha quedado algo. Pues como digo, creo que en todos hay algo de verdad. Aferrarme a ideologías que han sido algo extremas, pero sobre todo el poder soltarlas, pues me ha ido ayudando poco a poco a ir cultivando unas creencias que creo que cada vez son más moderadas, que cada vez están un poquito más en, no sé si decir el centro, porque no creo que eso exista, pero un poquito más equilibradas, ¿no? Y que me ha ido haciendo ver que en última instancia la verdad última e infalible no la tiene nadie. Entonces creo que si escuchamos con una mente más abierta y a la vez con un sano escepticismo, ¿no? Pues podemos ir aprendiendo de todo y de todos, sin caer en convertir las cosas que aprendemos en ninguna doctrina. Pues al final lo que a mí más me ha servido para ordenar mis creencias es hacer un poco lo que hace el sistema digestivo, es decir, tomar aquello que para mí tiene sentido y lo que es nutritivo de cada una de las escuelas, sistemas y de cada una de las cosas que aprendo y descartar todo aquello que para mí no es tan útil o que está desactualizado. Y ahí pues sigo tratando de hacer un poco lo mismo con todo aquello que aprendo, no solamente con lo que he aprendido. Y ojalá pues puedas tú hacer lo mismo con el contenido que yo comparta, es decir, quedarte con aquello que para ti tenga sentido y sobre todo aquello que te aporte algo y desechar el resto.
Entonces, pues desde ahí también decir que me parece interesante que en esta presentación pues pueda compartir un poco de lo que ha sido mi proceso, para que esas personas a las que acompaño pues, y las personas que se interesen en acercarse al canal pues sepan un poco más, conozcan de mi recorrido. La base de mis estudios, de mi formación, fue la psicología y la psicoterapia humanista. Entonces, en esos inicios de camino, siento que aprendí mucho sobre el comportamiento humano, pero sobre todo que pude conocerme a mí mismo mucho mejor, que pude empezar a poner luz en todas aquellas partes de mi carácter pues que quizás estaban obsoletas, que estaban desajustadas y sobre todo que no me hacían bien. Ahí fueron muy importantes pues la terapia Gestalt, el coaching, la programación neurolingüística, la psicoterapia integrativa y el eneagrama. También fueron muy importantes pues figuras como Marcelo Antoni, Chus Borrell, Teresa Velasco, Melchor Alzueta, Alain Vigneault, Assunta Mateu, entre otros muchos terapeutas, psicólogos, facilitadores que pusieron en mis semillas que todavía hoy día me doy cuenta que florecen, que todavía hay cositas de las que trabajé en esta primera etapa que sigo viendo pues cómo evoluciono, cómo de alguna manera cosas que quizás en su momento no entendí, hoy pues las empiezo a tener un poquito más claras, cosas que quizás no estaba suficientemente maduro y que hoy en día puedo recibir mejor. Entonces pues ahí siento mucho agradecimiento por todas esas personas con las que tuve la suerte de formarme. Poco a poco en mi proceso también fue llegando esta visión que es un poco más amplia sobre el mundo de la familia, de la pareja, con la formación de terapia sistémica relacional, que tuve la suerte de poder hacer y también de poder colaborar más adelante con Grazia Cecchini, que para mí fue una gran inspiración. A la vez, pues también fui incluyendo toda esta dimensión del cuerpo, la dimensión de lo somático, con herramientas pues como el análisis bioenergético, la terapia corporal integrativa. Y ahí pues ese fue el tiempo de mi adolescencia, en mi proceso de estudio, de formación, pues todo era nuevo, era apasionante y la verdad es que hice mucha formación de forma simultánea, hice mucha terapia, muchos retiros y en pocos años, todo de que me había atragantado un poco y estaba ahí con todo eso a medio digerir, pero yo en ese momento no era consciente de ello, ¿no? Entonces me sentía muy potente, creía que había profundizado un montón en mi mundo interior y que yo ya me conocía muchísimo, ¿no? Es eso que a veces llamamos la arrogancia del principiante, es decir, cuando empezamos, pues es un poco como los adolescentes, ¿no? Que nos creemos que ya sabemos todo y que nosotros ya estamos en un lugar, ¿no? Que venimos de vuelta. Entonces, bueno, pues tenía 27 años cuando abrí mi consulta de psicoterapia. Entonces, pues ahí empecé a acompañar procesos de algunos incautos que se ponían en mis manos. Y lo curioso es que algunas de esas personas que me conocieron en mis inicios, pues todavía no se han cansado de que las acompañe. Es decir, todavía siguen en sus procesos. Lo cual para mí, pues la verdad es que es un honor, todo de que a veces me sorprende, ¿no? Realmente. Pero también me da a pensar que no lo debo hacer tan mal como a veces me dice pues mi síndrome del impostor. Ahí poquito a poco pues fui evolucionando y al cumplir los 30 decidí dar un salto en mi proceso y empecé a meter la cabeza todavía más pues en el mundo de lo transpersonal, donde Oscar Ekay, que fue uno de mis primeros terapeutas y supervisores, había dejado ahí también una semillita, ¿no? Esta mirada que busca algo más grande que uno mismo, que se abre pues de la psicología individual a mirar hacia afuera, ¿no? Hacia algo más grande, donde a veces le llamamos espiritualidad, pero parece que si decimos lo transpersonal suena un poquito más técnico y no causa tantos sarpullidos como la palabra espiritual, ¿no? Que a muchas personas todavía les cuesta de digerir. Entonces ahí quien fue mi maestro, el doctor Claudio Naranjo, que había sido un pionero en la integración del mundo de la psicología humanista con otras escuelas más transpersonales, pues como el budismo tibetano, como el chamanismo amazónico. Y de alguna manera, como estaba yo como muy siguiendo a Claudio y como sintiendo, wow, ¿no? Este hombre tiene algo muy valioso que ofrecer. Y todavía a día de hoy así lo siento, ¿no? Claudio para mí fue un gran maestro,
de que evidentemente como ser humano que era, pues también siento que tuvo su sombra y que tuvo sus cositas, evidentemente, como las tengo yo y como las tenemos todos, pero ahí creo que fue Claudio el que de alguna manera puso esa semilla de empezar a decir, bueno, cambio de década, me quiero meter más a fondo, ¿no?, en esos dos mundos. Entonces, pues empecé, justamente el día que cumplí 30 años, empecé con un proceso de asistir a ceremonias de ayahuasca, que es un brebaje, es una decocción, es un jarabe amazónico que viene de toda esta medicina más chamánica que se utiliza pues, en diferentes partes del Amazonas, y que de alguna manera pues ya desde el primer momento en el que lo tomé sentí una gran conexión, ¿no?, con esa medicina, y me di cuenta que en mis 7 años anteriores de proceso pues había profundizado mucho, ¿no?, así lo sentía, y que había llegado casi hasta el fondo, pero hasta el fondo de la superficie. Es un poco como si hubiera estado haciendo snorkeling, ¿no?, con unas gafas y un tubo, y había estado realmente viendo mucho de lo que había, pero había ante mí, se me fue poniendo poco a poco, ¿no?, cuando fui continuando tomando ayahuasca, pues un abismo muy grande, ¿no? Y ahí a veces se dice que tomar ayahuasca es tener en una noche 7 años de terapia. Es un poco exagerado, evidentemente, pero sí que es cierto de que de alguna manera abrió delante mío un gran abismo que yo diría que es de una profundidad infinita, es decir, que no se acaba nunca, porque ahí de alguna manera pues está todo el mundo de lo inefable, tanto en mí, es decir, hay capas y capas y capas de personalidad, de carácter, de patrones, de entender mi historia. Podríamos estar ahí infinitamente, pero ya cuando hablamos del mundo de lo sutil, ¿no?, de lo transpersonal, de este mundo que no vemos con nuestros ojos humanos, pues ahí también nos encontramos ante un abismo también infinito. Entonces, como hay algo en mí insaciable, un poco intrépido también, pues seguí buceando en esas profundidades, ¿no?, tanto de mi mente como a la vez intentaba pues descubrir los secretos del universo o qué sé yo, qué otras pajas mentales se hizo mi ego espiritual, que en ese momento pues estaba muy hinchado, ¿no? Y yo creo que en el inicio de los procesos, tanto el de psicoterapia como cuando entramos en el mundo espiritual, pues nuestro ego se hincha. Y es un poco como el enamoramiento, es decir, también he aprendido a ver que esos procesos tienen su lugar y que tienen su sentido, pues de alguna manera nos vinculan con el proceso y hace que permanezcamos ahí. Cuando después se va como diluyendo el enamoramiento y viene la parte un poquito más difícil del proceso, pues es como si ya estuviéramos enganchados. Entonces nos mantenemos ahí en ese caminar, aunque muchas veces después vienen más dificultades, ¿no? Eso es algo de lo que quiero compartir en el primer vídeo. Entonces, pues como digo, estos fueron los años de mi adolescencia espiritual y tuve la suerte de recibir muchísimo, ¿no? Estuve un mes en el Amazonas peruano, internado en la selva, trabajando con los Shipibo. Después tuve también la oportunidad de colaborar en ceremonias con chamanes que venían de Colombia aquí a España, compartir sus saberes y sus remedios. Y fueron años donde también pues, me introduje en la terapia del trauma profundo, del trauma del desarrollo, y donde poco a poco pues, empecé una vez más a idealizar pues, todos estos aprendizajes que estaba haciendo, porque por carácter también tiendo a hacer eso, ¿no? Idealizo las cosas, las pongo en un pedestal, y una vez más pues, me sentí muy potente y pensé que la ayahuasca y que toda la terapia del trauma pues, que me salvarían de mí mismo, que curarían todos mis traumas, ¿no? Todas aquellas cosas que no había podido resolver con psicoterapia, pues ahora sí por fin iba yo a estar bien, ¿no? Y casi a estar iluminado. Sin embargo, pues siempre tuve claro y sigo teniendo claro que no estaba ni estoy preparado para ofrecer psicoterapia psicodélica a nadie. Pues creo que es un tema delicado y creo que realmente se necesitan de muchísimos años de experiencia, y para ofrecer plantas de poder que vienen pues, de otras culturas, todavía siento que es difícil que un occidental pueda llegar a dominar suficiente esos mundos como para ofrecerlo de una forma segura. Entonces siempre me limité pues, a facilitar el acompañamiento, la parte de la integración,
a las personas pues, que pasaban por esta experiencia y a las que yo venía acompañando. Ahí, después de subidas y bajadas al cielo, porque las medicinas psicodélicas son un poco así, ¿no? Te suben a los cielos, te muestran cosas increíbles, pero también te hunden bien profundo en el infierno y te ayudan a purgar, te ayudan como a ir limpiando cositas que a veces están ahí y que no sirven. Pues fui entrando en un proceso en el que de alguna manera empecé a sentir un cierto estancamiento también, y a los 32 años decidí divorciarme. Entonces ahí cerré una relación de 12 años donde sentí que había crecido mucho y de alguna manera al mismo tiempo me sentía estancado. Entonces, pues después de un proceso doloroso, o durante un proceso doloroso, porque yo soy de hacer las cosas un poco todo así a trancas y barrancas a veces, pues ahí decidí mudarme a la gran ciudad y doblé mi apuesta. Es decir, más psicodélicos, me metí muy a fondo en el budismo tibetano, haciendo retiros potentes, tomando a veces iniciaciones un poco quizás fuera de mi alcance, y conocí una nueva pareja. Todo eso pues me llevó a viajar durante algo más de 3 meses por México y por Colombia, y ahí pues pude experimentar pues el poder transformador no solo de las plantas y del budismo, sino también de la pareja. Una pareja donde nos bajamos al infierno, día sí, día no, donde purgué muchísimas cosas, dolores antiguos, donde pagué mucho karma de cosas que no había hecho bien en mi anterior relación, en mi matrimonio, pero donde también día sí, día no nos subíamos al cielo y experimenté pues un enorme goce y un amor que yo no había conocido antes. Esos, la verdad es que fueron 9 meses de una alta intensidad, de mucho voltaje, como dicen los colombianos, y donde sentí que me fui gestando a mí mismo y al final pues como que me parí, ¿no? Y donde me tocó atravesar con muchísimo dolor, con mucho desamparo, pues una parte importante de mi herida de abandono, que es una de mis heridas principales. Y ahí pues acabé separándome, acabé volviendo a mi ciudad de origen, un poco con el rabo entre las piernas, y me di cuenta que me había llevado al límite, ¿no? Al límite de mis fuerzas, y que estaba literalmente agotado. Y que seguir por el mismo camino, ¿no? Que seguir pues en más retiros, en más formación, en más tomar ayahuasca, esa ya no era una opción para mí. Entonces la verdad es que fue una gran cura de humildad ver que más no era mejor. Y también darme cuenta que me había empachado, que me había atragantado, pues con tantas enseñanzas budistas, con tantos viajes psicodélicos. Entonces dejé durante un tiempo, así lo decidí, de tomar ayahuasca, de tomar ningún tipo de sustancia, y decidí de alguna manera, porque también así la pandemia me lo impuso un poco, pues empezar a poner el foco en eso que había tenido descuidado, ¿no? De hecho fue muy curioso porque unos meses antes de la pandemia, que fue cuando me separé, pues dije, ostras, yo creo que me he estado muy descuidado, ¿no? Mis hábitos, si soy honesto, oye, pues no me estoy ni moviendo suficiente, ni estoy comiendo muy bien, mi descanso sigue siendo algo pendiente, ¿no? Y la forma en la que me relaciono pues quizás también puede mejorar. Entonces ahí pues empecé poco a poco a ponerme las pilas, y la verdad es que en poco tiempo optimicé muchísimo todos esos aspectos de mi vida. Más o menos al año conocí a mi tercera compañera, que pues la verdad es que me ayudó muchísimo, sobre todo a estabilizar pues un poco este proceso en el que estaba, ¿no? Y ahí también tuve la suerte de que me permitió conocer algo que yo no había tenido todavía dentro del mundo de la pareja, que es la calma, que es la estabilidad, que es salir del mundo de la discusión, del enganche, del tocarnos las heridas continuamente. Y la verdad es que eso era algo nuevo para mí y fue algo que fue muy nutritivo y que fue muy reparador. Entonces, esta fue la tercera fase de mi proceso, después de la psicología humanista, del mundo de lo transpersonal y las plantas de poder, ¿no? Pues ahora quería ser biohacker, ¿no? Es decir, quería tener una salud y un bienestar a prueba de balas, es decir, que me quería sentir bien siempre.
Y ahí, pues una vez más, volví a llevar las cosas al límite y me metí muy a fondo en este mundo de la salud funcional, buscando pues el mejor entrenamiento, la mejor dieta, atragantándome a todos los suplementos habidos y por haber, midiendo mis procesos con tecnología, ¿no? Y pues haciéndome un sinfín de pruebas médicas muy costosas y posiblemente innecesarias. Entonces, sin embargo, todo el que tengo un carácter un poco obsesivo y bastante extremista, también hay una parte de mí que se cansa rápido de esos extremos y que acaba pues casi de forma natural volviendo a un lugar, podríamos decir, un poquito más centrado, ¿no? Entonces, poco a poco, ya el último año, se ha ido dando un soltar esa búsqueda de la salud y del bienestar perfectos a todos los niveles y de alguna manera pues ir poco a poco equilibrando. Y si soy honesto conmigo mismo, pues me doy cuenta que ahora estoy entrando en una etapa bien bonita de mi vida, donde hay más moderación y sobre todo donde hay algo más de estabilidad emocional y algo más de confianza con la vida. Entonces, claro que tengo mis momentos pues de tropezar, de equivocarme, de volver a las andadas, de desestabilización emocional. En fin, soy humano y, como dice Marcelo Antoni, la vida no tiene cura. Tiene sanación, pero no tiene cura. Es decir, hay que asumirse humano y hay que asumir que uno, por más bien que haga las cosas, pues van a haber momentos que a uno le desestabilicen, ¿no? Las olas que nos trae la misma vida. Sin embargo, pues siento que estoy en un momento en el que tengo una vida suficientemente digna. Creo que cuido de mi salud, posiblemente mejor de lo que lo haya hecho nunca, pues he ido integrando bastantes hábitos restaurativos. Creo que me voy relacionando desde un lugar un poquito más centrado cada día y sobre todo creo que tengo algo menos de ansiedad y de angustia por lo que me pueda deparar el futuro. Así que creo que este es un buen lugar pues para empezar a compartir de una forma pública algunas de estas cosas que siento que me han ayudado y que todavía me ayudan a optimizar esta experiencia humana. Así que si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho tu tiempo, tu atención, y si así lo sientes, pues suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.